Vamos ahora a acercar al tiempo de la predicación y, como he dicho, hoy nos visitan Josué y Vanessa. Josué es el pastor allí en la iglesia hermana en Salou, ya de hace bastantes años, no sé si 40, 50 años. No tanto, pero la verdad es que estamos felices de poder ser hermanos de una iglesia como la de Salou, y estamos contentos también del ministerio que están pudiendo desarrollar allí durante estos años. Deciros que cuando Josué me invita a predicar en Salou, lo hace para que vaya alguien a hacerles reír un poco y todo eso, aprovechando los dones que tengo. Entonces, cuando yo le he invitado aquí es para que nos hable de cosas un poco más elevadas, ¿vale? De que nos hable de cosas inteligentes, cosas que algún servidor no puede hacer. Entonces, deciros que la predicación de hoy está centrada en la cuestión de la divinidad de Jesús y en el hecho de si Jesús realmente proclamaba o decía que Él era Dios. Y aunque quizá nos puede parecer un tema más técnico, un tema que quizá a algunos nos puede dar un poco de pereza pensar en ello, lo cierto es que tiene mucha relevancia para nuestra vida. No sé cómo le responderías a un musulmán que te dice, no, Jesús es solo un profeta, o a un testigo de Jehová que te diría que, bueno, Jesús es muy especial, pero de ninguna manera Jesús es Dios. Y así podría ir enumerando sectas, incluso hasta ateos, que dicen que no, que Jesús de ninguna manera afirmó ser Dios, sino que esto fue una historia, una bola que cada vez se fue haciendo más grande, y aquí estamos 2000 años después adorando a un hombre que no dijo nada. Tiene importancia para nuestras vidas que realmente veamos de parte de la palabra de Dios si Jesús tenía conciencia o no tenía conciencia de ser Dios. Y aprovechando también el lema que tenemos este año como iglesia, no sé si alguien se acuerda del lema de este año. Coronando a Jesús. Lo hicimos cortito, para que se pueda recordar fácilmente. Coronando a Jesús. Pues, como sabéis, el énfasis que tenemos este año como iglesia es ir haciendo a Jesús rey de todas las áreas de nuestra vida. Pero antes de hacerlo vale la pena que nos planteemos, ¿realmente vale la pena hacer a Jesús rey de nuestra vida? ¿Realmente Él es el rey del universo? ¿Realmente Él es Dios? Pues esta mañana vamos a estar pensando sobre estas cosas, vamos a pedir que Josué vaya pasando hacia adelante y que a la vez los niños, junto a sus maestros de escuela dominical, puedan ir subiendo para arriba también. Sin ninguna vergüenza pueden ir subiendo. Josué, puedes, no seas tan humilde, ven para aquí. Como veis, invito a predicadores más guapos que yo también, para que no os acostumbréis para que miréis al púlpito con gusto. Aquí tienes más agua. Sí. Vale, gracias. Y vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar una vez más pues reflexionando en tu palabra, reflexionando en lo que tú le has revelado al ser humano y en lo que tú quieres que nosotros entendamos de parte de ti, Señor. Gracias por Josué y Vanessa, por todo su ministerio. Te pedimos que ahora, Señor, tú dirijas a Josué en esta predicación y que nos ayudes a ver la relevancia de este tema y nos ayudes a seguir magnificándonos contigo y a seguir admirándote como te mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Eric. La verdad es que me encanta estar con Eric, nos encanta estar con Eric y con Sara porque nos reímos mucho. Entonces cuando viene a Salou le digo, oye, utiliza ese don que tienes. Difícilmente me he reído más que con Eric. Y digo, porque la risa o el llanto te hace acordarte de las cosas, ¿verdad? Cuando asocias un sentimiento a una verdad es más fácil de memorizar. Así que digo, si lo haces con gracia, pues la gente se acuerda más, ¿no? Así que puede que hoy no te acuerdes de nada, porque ni voy a ser gracioso ni voy a ser emotivo, ¿vale? Voy a ir voy a ir a unas cosas un poco técnicas, pero estás dispuesto a pensar, ¿verdad? ¿Estáis dispuestos a pensar hoy? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Así que Eric me dio libertad y a mí me tira un poquito lo de la apologética. Así que las cabras van al monte y elegí este tema así un poquito más apologético. Es la divinidad de Jesús. Como dijo Eric, diferentes personas que piensan de forma diferente
creen que Jesús pudo ser un gran profeta, un gran maestro, un gran modelo, pero ¿fue realmente Dios? Y como dijo Eric, ¿realmente él pensaba que era Dios? Algo tan básico y fundamental, parece como que es casi de perogrullo, ¿no? De decir, eso ya lo sabemos. Pero voy a intentar dar algunos argumentos que a lo mejor no son los clásicos y espero que os sea de ayuda. ¿Por qué es importante que Jesús no solo fuese un profeta, un modelo, una víctima inocente, sino que además fuese Dios? Pues en cierta forma nos lo plantea el profeta Miqueas. Si buscáis Miqueas 6:7, os animo a buscarlo porque es un versículo muy interesante. Miqueas 6:7. Normalmente se dicen las citas y no se deja que lo busquen, ¿verdad? Pero os estoy dando, como estoy nerviosillo, aprovecho para tomar agua y os da tiempo. Lo tenéis, ¿no? Muy bien. Dice, ¿se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí el profeta sabe que es pecador, que hay una realidad en la que todos estamos rotos, todos estamos defectuosos. Hay un problema en el que, en comparación a Dios, que es perfecto, pues todos estamos faltos, ¿verdad? Piensa en las cosas malas que haces. Yo pienso y digo, hay un montón de cosas difíciles, ¿no?, que hago y que en las cosas que ya no solo haces, sino en las que piensas. Pues un montón. Pero no solo piensa eso, piensa en todas las cosas que deberías hacer y no haces, o las cosas que deberías pensar y no piensas. Esas son 30.000 veces más que las malas que haces. Es decir, el bien que no hacemos es, tú te podrías quedar en tu casa todo el día quietos para no pecar, para no hacer nada malo, pero claro, estarías pecando porque no estás haciendo todo el bien que deberías hacer. Entonces hay que admitir que todos estamos aquí rotos, que no llegamos al potencial de bondad que Dios nos creó, para el que Dios nos creó, que todo, por muy bueno que te creas, delante de un Dios, delante de Jesús, que lo hizo todo bien, que hizo el potencial de bondad que tenía, nunca hizo nada malo, nunca pensó nada malo, convivir, que Dios quiera convivir con nosotros es muy difícil. Entonces el profeta nos plantea aquí un problema, que tiene un problema, y ese problema en el sistema del Antiguo Testamento lo tenía que suplir con sacrificio. Y ya Miqueas se está preguntando, ¿se agradará Dios con millares de carneros? ¿Puedo ofrecer, qué cantidad de carneros puedo yo ofrecer para realmente estar bien con Dios? Imaginaos, en algunos países tú puedes pagar la culpa de otro, ir a la cárcel por tu hijo, o, ¿verdad? Puedes, en este no es posible, pero hay en otros que sí podrías hacerlo. Imagínate que tu hijo va por ahí con los amigos, roba, lo cogen y dices tú, bueno, para sustituirlo, que vaya su perro a la cárcel. Dirías tú, hombre, su perro... Vale, que vaya toda la perrera a la cárcel. No puede ser, ¿verdad? Tiene que ser alguien de la misma valía o más, de alguna forma, de la misma esencia que pueda sustituir a su hijo. Entonces puede decir el padre o la madre, ¿verdad? Entonces tenemos, por un lado, sabemos que los carneros, el profeta decía, los animales, ¿cómo van a suplir lo que yo hago? El mal que yo hago, el bien que no hago. Da igual que sacrifican millones y millones de carneros, que delante de Dios eso no es suficiente. Miqueas ya sabía que eso realmente no llegaba, ¿vale? Tiene que ser algo de la misma imagen, de la misma valía. Así que Dios se hace uno de nosotros, a nuestra imagen. En realidad, nosotros somos a su imagen, entonces Él en alguna forma se concentra, es como un Big Bang al revés, lo increíble, lo eterno, lo infinito se concentra de alguna forma en algo que en cierta forma Él ya había predispuesto porque nos hizo a su imagen para Él poderse hacer uno de nosotros. Así que Jesucristo, Dios haciéndose uno de nosotros, puede sustituirnos porque tiene la misma valía que nosotros, más valía que nosotros, es de la misma esencia en cierta forma y puede sustituirnos porque tiene el mismo tipo de valía o esencia. Hasta ahí está bien, ¿vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero, claro, si Jesús es solo hombre,
¿cuántas personas podría sustituir? No hay más amor que dar la vida por un amigo, ¿verdad? Pero ¿por cuántos amigos? Volvamos a la sustitución, volvamos a esta persona que quiere sustituir la culpa de su hijo, ¿no? Imaginaos que va este grupo de chicos y no solo roba, sino que matan 2 o 3 personas, ¿vale? Y tienen que ir los 10 chicos a la cárcel. Y dice el padre, no, yo los sustituyo a ellos, yo voy por ellos. ¿Crees que eso sería justo? Tendría que ir los 10 padres, ¿no? Un hombre puede sustituir un inocente a un culpable. Si es solo hombre, si Jesús es solo hombre, estamos todos aquí culpables. Le dijo al ladrón o al criminal bueno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno por uno. Estamos todos aquí sin ser sustituidos. Estamos todos aquí en nuestros pecados. Nadie ha pagado por nosotros si fuese solo hombre. El profeta dice, sacrificaré en Miquea, sacrificaré a mi primogénito. Él sabe que no puede ser un carnero. Tiene que ser un humano de la misma valía. Y tiene que ser alguien inocente. Mi primogénito mientras que sea niño. Una vez que crece ya tiene que pagar por sus propios pecados, no por los míos. ¿Tendré que sacrificar a mi primogénito, a mi bebé, para que me sustituya a mí por mis pecados? Os parecerá un poco cómo podía pensar esto el profeta, pero es que era muy común en la época sacrificar tu primogénito a Moloch, ¿vale? El primero lo quemabas en el fuego, era normal. Hoy en día se aborta, en esa época se abortaba o se mataba al niño cuando ya nacía. Entonces, en todas las épocas se han matado niños, en esa época se mataban cuando nacían al fuego. Dice el profeta, no puede ser un carnero, tiene que ser un hombre. ¿Tendré que matar a mi hijo para que me sustituya a mí? ¿De dónde voy a sacar un inocente que me sustituya? Uno, eso sería una maldad. Primero, tiene que ser voluntario. Segundo, lo tiene que ser por amor. Imagina que tú le pagas a alguien para que vaya a la cárcel por ti. Eso sería injusto, ¿sí o no? Lo tiene que hacer voluntariamente, ¿de acuerdo? Y en sí, el niño ni lo haría voluntariamente, ni lo haría por amor en cierta forma, y sería una maldad en sí misma matar a un niño para sustituirte a ti. El profeta se pregunta, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién me va a sustituir? ¿Quién va a ser mi sustituto inocente que sea humano de la misma valía que yo? Nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad? Sabemos que fue Dios mismo que se hizo uno de nosotros con nuestra imagen para poder sustituir un hombre, para poder sustituir a la humanidad. Pero el problema que yo estoy planteando es que la importancia de que no solo hombre, sino que sea Dios, es que si no es Dios, no nos puede sustituir a todos. Si no es Dios, no puede sustituir a la humanidad. Que fuese hombre hace que sea un sustituto adecuado para nosotros, que sea justo. Pero que sea Dios hace que la valía de su sacrificio, la valía de su obediencia a Dios, la valía de morir siendo inocente, la valía de morir siendo inocente, y no solo siendo inocente, sino que todo el mundo sabía que era inocente, le da tanta gloria a Dios, tiene una valía tan grande que Él puede sustituir no solo por una persona, sino siendo Dios puede sustituir por toda la humanidad y por los miles de millones de humanidades que pudiesen existir. La valía del sacrificio de Dios mismo es tan grande que no solo puede sustituir a uno, sino que nos puede sustituir a todos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, es importantísimo que Jesús no solo sea hombre, no solo sea profeta, no solo sea inocente, imaginaos que es completamente inocente, podría sustituir, como digo, a uno, pero no a todos nosotros. Así que necesitamos afirmar, necesitamos creer que Jesucristo realmente era Dios. Así que tengo algunos argumentos de intentar demostrar con las Escrituras que realmente Jesucristo no solo era Dios, sino que se sabía Dios, que nos reveló, que explicó, que no fue, como dijo Eric, una bola que se fue montando legendaria sobre él, sino que él realmente enseñó que él era hombre y que era Dios. Hay un montón de argumentos, la mayoría los conocéis. Por ejemplo, recibe adoración. Jesucristo recibe adoración, es exaltado, resucitado, empiezan a adorarlo.
¿Os imagináis judíos monoteístas que se inventaron el monoteísmo? Algunos dicen que fueron los egipcios, pero los egipcios lo que inventaron es decir que solo deberías en algún momento adorar al Dios principal, pero creían en muchos dioses. Los judíos se inventan o se les revela que no hay uno principal, sino que solo hay uno, que es externo a la naturaleza, que no está en la naturaleza, que no es parte de el viento, el fuego, que solo hay uno, que solo existe el Dios. Y les dice, o sea, los judíos monoteístas, creyendo que solo hay un Dios, por más de 1500 años, 1800 años, se ponen a adorar a Jesús, a un hombre. ¿Entendéis el cambio radical, la revolución en el pensamiento de ellos para llegar a ser eso? Eso ya solo habla de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús habla de su preexistencia antes de que fuera Abraham. Yo soy. Un montón de argumentos en el que si leemos el Nuevo Testamento poco a poco, está en todos lados, se va permeando en todos sitios. Vamos sacando la divinidad de Jesús en un montón de detallitos que va diciendo Jesús aquí y allí. Así que yo me voy a dedicar a tres que no son estos y que no son a lo mejor los más comunes. El primero, el término general que se utiliza para Jesucristo en el Nuevo Testamento es Señor. ¿Sí o no? Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:16 dice: y el mismo Jesucristo nuestro Señor, y al Padre se le llama Dios, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es decir, generalmente Jesús es el Señor y el Padre es Dios, Dios y Padre. Dios en griego, Theos. Todos entendemos un poquito que Theos es Dios, ¿vale? Entonces, el Padre es Theos, Dios, y el Hijo es Señor, ¿vale? ¿A qué están jugando aquí el Nuevo Testamento? Los autores, sobre todo Pablo, lo que está haciendo es un movimiento muy inteligente. ¿Por qué? Porque le está diciendo al Hijo Señor cuando en la versión griega del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento o la mayoría de porciones se fueron traduciendo antes de Jesús. Se empezó con lo que conocemos como la Septuaginta, ¿vale? Se supone que 70 traductores empezaron a traducir, sobre todo primero el Pentateuco y después siguieron traduciendo. Pues en esta traducción griega, ¿por qué era importante el griego? Porque la mayoría de judíos habían sido dispersados y no hablaban hebreo. Muchos hablaban si les enseñaban, pero el hebreo se hablaba en Jerusalén, en el templo, se leía en la sinagoga el que sabía hebreo, pero la mayoría hablaban arameo, o la mayoría, como los griegos conquistaron el Mediterráneo, hablaban en griego. Entonces no entendían realmente, era como ir a una iglesia que te hablaran la Biblia, te la leyeran en latín, ¿vale? Les sonaba, podían entenderlo, había alguno que lo entendía, pero no lo entendían generalmente. Así que, ¿qué hicieron? Había un montón de judíos en Egipto, un montón de judíos en Siria. Entonces fueron y lo tradujeron a algo que ellos entendían, que era el griego. Pues esa traducción en griego se hizo tan importante que tanto los apóstoles como Jesús a veces, en vez de traducir directamente del hebreo, a veces utilizan incluso, lo vemos en el Nuevo Testamento, la versión griega, ¿vale? Y en la versión griega, ¿sabes cómo se le llamaba a Y o JHWH? ¿Saben lo que estoy diciendo? Jehová, Yahvé, Jehová. No sabemos, como no lo podían pronunciar, realmente nadie sabe cómo se pronunciaba eso. Seguramente es que nadie lo sabía porque nadie lo pronunciaba. Entonces, esas consonantes se traducían al griego como, ¿lo sabe alguno? Señor. En griego era kurios, ¿vale? Señor. Entonces, YHWH o JHWH se traducía en el Antiguo Testamento en griego como Señor. Entonces, ¿qué hacen los del Nuevo Testamento? Le llaman a Jesús Señor y al Padre Theos, Dios. ¿Qué están diciendo? Son lo mismo, pero no. De ahí salió un Dios con
Tres personas. Son lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Tienen su personalidad, su voluntad propia, su función propia. Son lo mismo, los dos son Dios, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, Lucas 2:11. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? Lo intercambian todo el rato. Al Padre a veces le llaman Señor, a veces al Hijo le llaman directamente Dios. Os lo explicaré. Pero el Señor lo van intercambiando todo el rato. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Conocéis el versículo navideño, ¿no? Un Salvador que es Cristo, el Señor. Lucas 2:39. Mismo autor, un capítulo más adelante, un poquito más adelante, y dice... Lucas 2:39, después de haber cumplido todo lo prescrito por la ley del Señor. Pero si vas al Antiguo Testamento, ponía el Dios de Israel, JHWH. ¿Ves cómo lo van intercambiando los mismos autores y utilizan la versión griega? Romanos 10:13, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Este Señor quién es? Invoque el nombre de Jesús. Cuando la pregunta es muy fácil es difícil contestar, ¿vale? Jesús, ¿vale? Romanos 10:16. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿En Isaías dice Señor o qué dice? Jehová, o Yahvé o lo que sea. ¿Ves cómo lo intercambian? Los mismos autores le van llamando a uno Señor y al otro Señor. Van al Antiguo Testamento y utilizan Señor, pero a Jesús en el mismo capítulo utiliza Señor. Así que la fórmula favorita de los autores del Nuevo Testamento es Jesús es el Señor, el Dios, pero que va al Antiguo Testamento, y Dios es también Dios. Pero 9 veces se le llama directamente a Jesús Theos. ¿Quieres prueba de que Jesús es divino? Oye, 9 veces en el Antiguo Testamento, si crees en el Antiguo Testamento, es fácil. ¿Por qué? Porque 9 veces las mejores traducciones del Nuevo Testamento le llaman directamente a Jesús Theos. Por ejemplo, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:18 hace lo mismo, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. A mí me encanta, en Hechos 20:28, mira la de Romanos 9:5, esta es la mejor traducción. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Más claro agua. Directamente. Normalmente le llamamos Señor para darte una pista, pero es que 9 veces se le llama directamente Señor. Tito 2:13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Así que tanto los apóstoles como Pablo creían que Jesús era directamente Dios. Si no, no lo hubiesen adorado. Si no, no lo hubiesen llamado directamente Theos. Dios, gran Dios y Salvador. El Espíritu Santo dice, cuando leemos Juan, que nos llevará a toda verdad. Y cualquiera que lea la Biblia a través del Espíritu Santo, ¿saben cuál es la conclusión? Que Jesucristo era absolutamente Dios. Amén. Pero ahora llegamos a la pregunta. Me lo hicieron en primer año de seminario, ¿vale? Sistema británico era plantearte todas las dudas y todas las preguntas, ninguna respuesta, ¿vale? Era una forma de destruirte para que tú te construyeras de alguna forma y tirases para adelante. Era una forma de romper para que construyese las pies. Primer día de Nuevo Testamento. Y me dice el profesor, el mejor profesor que yo nunca he tenido, ¿eh? Una máquina de profesor. Pero imagínate, estudiante nuevecito con pelo, ¿vale? Allí nuevecito, jovencito. Y me intenta de alguna forma demostrar. Y me dice, mira, Jesús nunca dijo él mismo que era Dios. Busca el versículo, a ver si lo encuentras. Buscarlo. Decidme, ¿cuándo dijo Jesús, yo soy Dios? ¿Tenéis alguno? Así me quedé yo, igual que vosotros. No hay. No hay ninguno que diga, yo soy Dios. Está el yo soy, pero claro, yo soy puede ser yo soy el yo soy o yo soy Josué, ¿vale?
ahí Jesús está jugando, ¿me entendéis? Que no lo está diciendo, no dice en ningún momento Theos, yo soy Theos, ¿vale? O yo soy, no lo puede pronunciar el nombre, ahora lo explicaré. Me fui al baño a vomitar. Dice, es que Jesús nunca lo dijo ni, por lo tanto a lo mejor ni lo creía. Fue una invención de Pablo. Pablo es el primero que escribe, ¿vale? Los evangelios que están antes por cronología, pero están escritos después de Pablo, ¿vale? Entonces Pablo se lo inventó y los evangelios están escritos con esa suposición prestada de Pablo años después. ¿Cómo os quedáis? ¿Está entrando ganas de vomitar? El baño está... El baño con la luz, qué inteligente lo de la luz, ¿eh? Muy bien. Entonces, y claro, yo le digo, a ver, ¿cuál es la respuesta? No, esto es lo que hay. Esto es lo que dicen los críticos textuales de la Biblia y, por lo tanto, Jesús nunca lo dijo. Y entonces, digo... Vamos a seguir para adelante. Y a medida que he ido pasando los años, he ido encontrando pruebas de que Jesús lo dijo sin decirlo. De que lo que dijo fue tan claro que era igual o mejor que decirlo. ¿Tenéis ganas de buscarlo conmigo? Vale, el primero es un poquito más complicado, ¿vale? Y el segundo ya... Bueno, voy a empezar por el más fácil que es como... Está. Vamos a por ello. Lo primero, decir yo soy Dios o yo soy Theos o yo soy JHWH era blasfemia. ¿Sabéis que no nombrarás el nombre de Dios en vano? Pues según la Misná, los escritos rabínicos de la época de Jesús, de antes y de después, nos describen como cualquiera que nombrara el nombre de Dios lo tenían que matar inmediatamente, ¿vale? Era pecado nombrar el nombre de Dios. Es decir, primero, Jesucristo no puede ni nombrarlo, ¿vale? Porque sería pecado. Él no puede morir por su propio pecado, tiene que morir inocente, ¿vale? No lo pueden matar dándoles encima la razón de que había blasfemado. Él no blasfema. Es decir, en su época no puede decir directamente eso porque lo verían todos como blasfemia. Así que, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, en Juan 10:30 le dice, yo soy uno con el Padre. Y lo quieren matar, ¿vale? Yo soy uno con el Padre, ¿vale? Y lo quieren matar. ¿Está diciendo que es Dios? Sí y no. Sí, yo soy uno con el Padre. No, tú puedes ser uno con el Padre en voluntad. O en deseo. O quiero hacer la voluntad del Padre. Y entonces lo van a matar. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, espera. Esto está en la Biblia, Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Es decir, no me podéis matar porque está en la Biblia, ya lo dijo el salmista, está en vuestras escrituras. Es decir, soy, pero los estoy diciendo de una forma que en realidad todos somos hijos de Dios porque todos tenemos la imagen de Dios. De alguna forma todos tenemos... Si nos comparamos con el resto de la creación, tenemos una conciencia, una forma de mirar las cosas abstractas, cantamos, hacemos armonía, hacemos cosas muy divinas porque tenemos la imagen de Dios. Lo soy, pero no podéis decirme o condenarme por eso, porque os lo estoy diciendo sin decíroslo. La más clara para mí está en Juan 18:36. Para mí es la más clara porque además está hablando con uno que no es judío, que no tenía en cierta forma, estas cosas de que no se puede nombrar a Dios. Por ejemplo, Jesús nunca come, o no se dice comer nunca con un gentil. Dice que come con publicanos y pecadores. La gente asume generalmente que son judíos. ¿Por qué nunca comería con un gentil si es que no lo hizo? Siguiendo la normativa de su época, pero obviamente el plan de Jesús para los gentiles va a la mujer samaritana, al endemoniado gadareno, que es gentil. Es decir, Jesús ya empieza a hablarle a los gentiles, ¿no? Pero seguía ciertas normativas como la de no nombrar a Dios. Pero esta delante de Pilato, que no tiene estas restricciones judías, mira lo que le dice. Jesús respondió, le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y le dice,
a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. En esa época no existía el multiuniverso Marvel. No había mundos paralelos, ¿vale? En esa época lo que había era el infierno, ¿vale? Él no es el que diga que viene de Belcebú, ni se le perdonará, es el único pecado imperdonable. Él no es de allí, él no es el reino de la tierra. Entonces, ¿dónde puede ser él el rey? Más claro imposible. Soy el rey del cielo. Y mis súbditos, los ángeles, si fuese yo de aquí, pelearían por mí, pero yo vengo aquí a hacer otra cosa. Más claro el agua. ¿Quién es el rey del cielo? En el Antiguo Testamento, ¿quién es el rey del cielo? Dios es el rey del cielo. Jeremías 10:10, más el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y rey eterno. Su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Salmo 99:1, el Señor reina, temblarán los cielos. El rey de los cielos en todo el Antiguo Testamento, en toda la concepción judía, es Dios mismo. Si Jesús te dice, yo soy rey del cielo, ¿qué te está diciendo? Yo soy Dios. No puede haber otro rey del cielo. Yo soy Dios. Te lo digo más claro imposible sin decírtelo. Te lo estoy diciendo claramente y si no lo entiendes ya es porque no quieres entenderlo. Y esta idea la vislumbra ya Ezequiel. Ezequiel 1:26 dice, 1:26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Ya estaba predicho que alguien con la figura de un hombre era el que se sentaba en el trono de los cielos. Jesús resucitado iba a sentarse en su trono celestial, porque Él es con el Padre y con el Espíritu Santo el Rey de los cielos. Más claro no se puede decir. Amén. Otro, clarísimo para los judíos. A nosotros se nos puede trabar un poco, pero en su contexto, con su expectativa, con la forma de ellos entender sus propias creencias, se lo deja clarísimo, se lo dice sin decírselo. Mira lo que dice Jesús ante el concilio, ¿vale? Está ante el concilio y le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esto es en Marcos 14, 61, 62. Marcos 14, 61, 62. Lo tienen que condenar siendo inocentes, ¿verdad? Salmo 94, 20, 21 dice, se juntarán contigo el trono de la maldad que hace agravio en forma de ley, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Ya en los salmos está predicho que lo van a condenar inocentemente. Entonces él les va a decir en la cara que era Dios mismo sin darles el gusto de condenarlo realmente por blasfemia. Vamos a ver si me puedo explicar bien. Marcos 14, 61. Le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús responde, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si ves lo que le preguntan, ¿vale? El Cristo, el Mesías, no era blasfemia decir que tú eras el Mesías. Un montón de gente dijo que era el Mesías, y después de Jesús y antes de Jesús. Lo miraban, si conseguía algo como los macabeos, que consiguieron ser independientes durante 150 años, por ahí, unos sacerdotes, que los sacerdotes se suponía que no podían tocar sangre, pero se dedicaron a la guerra, así que, pero bueno, durante 150 años, o un poquito más, un poquito menos, ellos consiguieron, entonces algunos creyeron que era el Mesías, después vinieron los romanos y dijeron, pues mucho Mesías no era, ¿no? Y después de Jesús pasaron, o sea, decir que era el Cristo, el ungido, el Mesías, no es realmente... no se le podía culpar de blasfemia. Y hijo de Dios, hijo del bendito, no pueden pronunciar Dios, entonces hablan bendito, ¿vale? Hijo del bendito, un montón de reyes en los salmos se hablaban de hijo del bendito, del eterno. Tampoco era
como para hacer blasfemia. ¿Por qué entonces se rasgan las vestiduras y todos acuerdan que debe morir? ¿Qué blasfemia dice él? A nosotros no nos parece, pero lo voy a explicar. Al decir, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo, es como decirle, soy divino, soy divino, soy divino. Os lo explico. Vamos a empezar con lo de sentado a la derecha del trono de Dios, ¿vale? El sumo sacerdote, Simeón, os voy a contar una historia que pasó antes de Jesús. Hijo de Camiz, fue alcanzado por el esputo de un gentil. Un gentil le escupió al sumo sacerdote antes del día de la expiación. Por las leyes de la pureza sacerdotal tuvo que ser sustituido, y esto ocurría en ocasiones, por otro sacerdote para que entrara en el Santo Santorum, en el lugar santísimo, y realizara la liturgia. ¿Entendéis que el sumo sacerdote el día de la expiación tenía que entrar súper puro? No podía tocar un muerto, si le escupía o le tocaba un gentil ya no podía entrar, se quedaba toda la noche despierto para no soñar nada raro. Tenía unas normas muy... Pero claro, si a él le pasaba algo, él no podía entrar. ¿Quién entraba? El sustituto. Y el sustituto era normalmente el jefe del templo. El jefe del templo era el jefe de la guardia y era el próximo sumo sacerdote. El jefe del templo se sentaba a la derecha del sumo sacerdote y era su sustituto de igual valía, y una vez que lo sustituía y entraba en el Santo Santísimo, se convertía también en sumo sacerdote. ¿Os acordáis que algunos critican a Jesús porque decía que el sacerdote Abiatar le dio el pan a David? Dice, no, él no era el sacerdote, era su padre, el sumo sacerdote. Pero es que si no entiendes las normas de la época, crees que está diciendo algo incorrecto, y no está diciendo nada incorrecto. Es que todo el que entraba al Santo Santísimo se convertía en sumo sacerdote. Anás y Caifás, ¿cuál era el sumo sacerdote? Era el yerno que había sustituido al suegro. Pero ¿qué pasa? Los dos estaban vivos y los dos habían entrado en el Santo Santísimo. Los dos se reconocían como sumos sacerdotes en el pueblo. Cualquiera que entrara en el Santo Santísimo, en el lugar santísimo, se convertía en sumo sacerdote. Era tal así que sabéis que había ciudades donde si matabas a alguien involuntariamente tenías que huir. Si eres nuevo, te pido perdón porque estoy metiendo una cantidad de información, ¿sabes? Aquí hay muchos frikis de la Biblia que me entienden, pero espérate al final que no pasa nada. Había un montón de ciudades que tenías que huir si matabas a alguien involuntariamente, ¿no? ¿Cuándo podías salir de esa ciudad? Cuando moría el sumo sacerdote. ¿Y si moría el sustituto, al que estaba a la diestra del sumo sacerdote, que era el jefe del templo, y el siguiente? ¿Podía salir? Sí podía salir, porque había muerto un sumo sacerdote. Se sentaban en sus tronos y a la derecha del sumo sacerdote se sentaba el jefe del templo, que era su sustituto. Alguien que podía ser lo mismo que él, que era de la misma valía y que iba a ser el próximo sumo sacerdote. Cuando Jesús les dice, me veréis sentado. ¿Sentado en dónde? En las escaleras. En un trono a la derecha de Dios, le está diciendo, yo soy de igual valía, puedo sustituir, puedo hacer lo mismo. Te está hablando del cielo, que el mismo Dios de los cielos. Les está diciendo, sin decírselo, yo soy igual que Dios. Mano derecha, siguiente. Les dice que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre podría significar, soy hijo de hombre. Si eres hijo de una vaca, ¿qué eres? ¿Un ternero o una vaca? Si yo soy hijo de hombre, ¿qué soy? Un hombre o una mujer. Pero, claro, no puedes decir yo soy hijo de hombre, yo soy humano, ¿vale? Pero en Daniel, conocéis Daniel, obviamente, Daniel 7 y Daniel 10, el Hijo del Hombre es una cosa muy rara, porque es ya preexistente, una, y dos, a veces parece que es Dios y a veces parece que es otra cosa que no es Dios. A veces, primero, tiene dominio y gloria sobre todo lo creado, este Hijo del Hombre en Daniel 7 y 10. 2, es preexistente. 3, manda al ángel Gabriel enseñar el futuro a Daniel, actúa como si fuera Dios y actúa como Dios o es indistinguible de Dios en el mismo texto. A veces habla el Hijo del Hombre, a veces habla Dios, a veces habla el Hijo del Hombre, a veces habla Dios. Le dice, yo estoy sentado a la derecha, soy lo mismo que Dios. 2, soy el Hijo del Hombre. Esta figura
divina. Y 3, voy a venir montado en una nube. ¿Quién montaba las nubes? ¿Quién cabalgaba las nubes? Deuteronomio, un montón de textos, pero Deuteronomio 36, 26. Dice, no hay como el Dios de Jesurum, de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Les está diciendo en toda la cara, para que ellos los entendieran, yo soy divino, 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 divino. ¿Qué hace el concilio? Se rasga las vestiduras, debe morir. Si no entendemos eso, decimos, ¿pero por qué lo matan? ¿Qué blasfemia ha dicho? Es que les está diciendo, sin decírselo, soy Dios, soy Dios, soy Dios. ¿Creía Jesús que era Dios? Claro que lo creía. Tengo 2 conclusiones. La primera con 3 puntos. Primero, Jesús era visto como Dios por los autores del Nuevo Testamento. No hay lugar a dudas. Segundo, Jesús reveló claramente a quien lo quería entender que era Dios y por eso lo mataron. Por eso y por muchas otras cosas. Celos, envidias, por muchas otras cosas. Pero una de ellas fue porque les dijo en toda la cara quién era. Tercero, y esto es súper importante, el que no cree que Jesús es Dios no podrá vivir con Él. Juan 8:23. Vosotros sois de este mundo, yo no. Yo he salido y venido de Dios. Si no es de este mundo, otra. O es un ángel o es Dios. Yo he salido y he venido de Dios. Soy Dios. 24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que Jesús es Dios, morirás en tus pecados, porque no te estás creyendo a Dios. Porque el Espíritu Santo no ha venido a tu vida. Porque si el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te va a convencer de verdad, de justicia y de juicio. Es imposible tener a Dios en tu vida y no entender que el mismo Jesús es el Dios de los cielos que te salva, que te salvó a ti y que salvó a toda la humanidad, porque es hombre y es Dios. Conclusión 2. Jesús necesita ser Dios y no solo hombre para compensar toda la gloria que le debemos a Dios. Un psicólogo decía, el punto más alto de felicidad es cuando no eres consciente de ti mismo. Porque estás disfrutando de la cara de tu bebé. Yo tenía a Aina ya ahí cogida y es como ver el fuego o el mar, ¿no? Un bebé puedes estarlo mirando y te olvidas de ti, ¿no? Es un momento de felicidad y si es el tuyo, pues mira. Cuando estás mirando la belleza de tu esposa o estás disfrutando del juego de tu equipo, no te acuerdas ni de que existe. Según este psicólogo, es el momento más álgido de la felicidad. Vivir contigo como el centro de tu vida, siempre pensando en lo que quieres, en lo que deseas, es puro pecado. Es robarle la gloria a Dios de hacerte olvidarte de ti y centrarte siempre en Él. Vivir centrado en ti y no en Dios constantemente es puro pecado. Es robarle la gloria que Dios se merece de forma constante. Jesucristo va a la cruz y le da toda la gloria divina a Dios. Compensa toda la gloria que tú ni yo le estamos dando con nuestras vidas cada día, cada minuto de nuestras vidas. Él no solo podía ser hombre, sino tenía que ser el Dios que compensaba con su acción, con su sacrificio, con su amor, con lo que hizo por nosotros en la cruz, siendo Dios mismo, sacrificándose, haciéndose uno de nosotros y sacrificándose para no solo perdonar nuestros pecados, sino devolverle a Dios toda la gloria merecida. Si Jesús solo era un hombre, su sufrimiento puede que ni siquiera fuera el mayor sufrimiento que un hombre ha tenido. Estoy seguro que los humanos hemos inventado peores torturas que la cruz. Creo que en 2000 años somos súper creativos. Si Jesús solo era un hombre, ni siquiera sufrió la peor tortura. Pero si era Dios, esa separación, esa relación, eso que nunca había experimentado en su vida, tener que de alguna forma separarse de alguna forma de su Padre para cargar con nuestros pecados, tiene un valor eterno. El sacrificio, el sufrimiento espiritual es, podría decir, infinito, no lo sé, es eterno, es algo que supera, es algo que compensa, es algo que realmente le da
esa gloria merecida a Dios. Cubre toda la gloria robada por esta humanidad. Cubre todo lo que nosotros jamás le hemos podido dar a Dios. 1 Corintios 5, 17. Y si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Pero Jesús sí resucitó y es la garantía de que siendo hombre y siendo Dios, todos nosotros podemos ser perdonados. Gloria a Dios. Amén. Déjame terminar con este listado. El Salvador está muriendo, la justicia justiciada. El que secó el flujo de sangre ahora sangrando. Una muerte de esclavo para el amo del universo. El Creador rechazado por lo creado, el orden deshecho por el desorden. La luz apagada por las tinieblas, las aves rapaces al acecho, los insectos disfrutando, colgados, desnudos, cayéndosele sus deposiciones. El restaurador de llagas pudriéndose, el que da aliento de vida asfixiado. El campeón, el héroe cae expirando, consumado es. Pisa la cabeza la serpiente, el dragón se traga algo indigerible, la muerte se traga lo inmortal y muere. El alma sempiterna no puede ser sujetada por la muerte. La ausencia de vida no puede con el origen de la vida. En 3 días la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo. El Creador recupera su trono. El Salvador se sienta a la diestra de su Padre. Dios se reúne, misteriosamente se unifica, el universo respira, la naturaleza clama. La humanidad tendrá un final inmerecido, un final feliz. El reino de Dios ha llegado para quedarse. La semilla ha comenzado a crecer. El pueblo de Dios es imparable. El nuevo comienzo del mundo se acerca. Hoy celebramos que Cristo ha ganado. Jesús, hombre y Dios, nos ha salvado. Gloria a Dios. Oremos. Dios de los cielos, gracias por venir a esta tierra. Gracias por hacerte uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor. Gracias porque tú nos sigues salvando, tú nos salvarás, Señor, y podremos disfrutar de ti para siempre, Señor. Te pido que si alguien en esta mañana no ha entendido quién eres, Señor, que abra su corazón, Señor, cámbialo, tócalo, Señor. Haz que abra sus ojos, Señor, y resucite, Señor, a una nueva realidad de entender que tú eres Dios y que tú eres la esperanza y la solución eterna, Señor. Te lo pido todo y te doy gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Porque el Señor os bendiga mucho. Bueno, yo creo que este chico tiene estudios o algo. No, tiene estudios, pero sobre todo tiene un corazón que ama a Dios y que ama a su iglesia y que quiere servir. Y damos las gracias por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana, que nos recuerda la importancia tan tremenda que tiene el hecho de que Jesús es Dios. Entonces ahora vamos a responder en oración libremente, celebrando esta realidad, celebrando que podemos confiar realmente en que tenemos un Salvador divino, un Salvador eterno. Vamos a orar.